poco a ver, a empezar a ver algunas de las aplicaciones, resolver algunos problemas, etc. Vamos a ver si hoy pueden trabajar un poco en eso. ¿Se acuerdan más o menos en qué estábamos? Hago un recuento rápido. Definimos entonces semigrupo, monoide, grupo. Y No, eso lo había mandado de deberes, profe. No, semigrupo sí. Lo que no definí sí, fue perdón. semianillo. Perfecto, ahí está. Ese es el último ejemplo. ¿Quién lo cuenta? Ah, no, ese no. Era lo que había que hacer, pero no sé si yo. No lo voy a contar yo. Dale, Laura, ¿por qué no? Yo lo hice, profe, pero no sé. Habíamos dicho que para que fuera anillo tenía que ser grupo abeliano, y nosotros ya habíamos visto que los naturales con la suma no eran grupo. Sí. Entonces, bueno, esa propiedad no se cumplía. Después, para que sea anillo, la segunda propiedad tenía que ser que los naturales con la multiplicación se hacen semigrupo, esta sí se cumple, y la distributiva sí se cumple. Entonces, usted nos había pedido que dijéramos por qué los naturales con la suma y la multiplicación no era un anillo, sino que era un semianillo, y llega a la conclusión de que tenía que ser que la primera propiedad para que sea semianillo, que sea monoide. No sé si me expliqué. ¿Alguna otra opinión sobre eso? No, simplemente que, digamos, esto que de las dos operaciones ya lo habíamos visto en la primera clase, creo, con usted, de los naturales, ¿sí? Y que no era grupo porque no hay inverso ni simétrico, o sea, no hay simétrico, digamos, por eso. Nada más que eso. Bueno, en vez de monoide, que fue lo que dijo Lorena, en realidad lo que le exijo a N+ es que sea semigrupo, que también lo es, haciendo el paralelismo con las definiciones, porque cuando yo hablo de anillo, no le exijo al anillo, le exijo que sea grupo, y entonces al semianillo le exijo que sea el semigrupo, ¿tá? Pero de todas maneras, N+ es cierto, es monoide también, o sea que eventualmente cualquiera de estas dos respuestas es válida en el ejercicio. ¿Está bien? Voy de vuelta. Lo que quiero decir es, la definición de semianillo implica que N con la primera operación, el conjunto con la primera operación, lo que le voy a exigir es que sea semigrupo. Pero en particular, en este caso, que estoy hablando de los naturales con la operación suma, es cierto que además de ser semigrupo es monoide. ¿Ah? O sea que la respuesta al ejercicio podría haber sido cualquiera de las dos. Bien. Bueno, voy a pasar a cuerpo, voy a dejarlo de divisores de cero para otra oportunidad, y voy a pasar directamente a cuerpo. Entonces, el cuerpo es la estructura algebraica más compleja de todas. ¿Ah? Y entonces acá lo que voy a pedir, dice un anillo, de vuelta estoy hablando de una terna, considerando un conjunto que le llamo K en forma genérica, con dos operaciones, digamos, suma y producto. Un anillo es un cuerpo si verifica la condición adicional de que K asterisco con la operación segunda es un grupo. Es decir, que lo que estoy exigiendo es que exista el inverso o simétrico de la segunda operación. ¿Ah? Para todos los elementos del conjunto, con la excepción de uno. Porque dice para todo X perteneciente a K asterisco, y define K asterisco como K asterisco menos el 0. Bueno, menos el nulo, menos algo que haga de 0, menos el neutro de la suma. Entonces lo que estoy diciendo es, un
un conjunto, una estructura es un cuerpo cuando K, cuando el conjunto con la primera operación es grupo, y cuando el conjunto con la segunda operación dice ahora que es grupo. Eso es lo que cambia, y además se tiene que cumplir la distributiva. Entonces, esas son las tres condiciones para que K con la suma y el producto sea cuerpo. Y por supuesto, siempre viene la segunda observación, que dice que si la segunda operación es conmutativa, entonces el cuerpo es conmutativo. Así que además, si K por es conmutativo, entonces el cuerpo es conmutativo. Los ejemplos son... Profesora, perdón, conmutativa, la segunda operación dijo. Sí, sí. Ah. K por puse refiriéndome a la segunda operación, ¿verdad? K con la operación Perdón, sí, sí. es conmutativo, entonces se trata de un cuerpo conmutativo. Los ejemplos clásicos son los conjuntos conocidos por todos de los racionales, los reales y los complejos. Los racionales, los reales y los complejos son cuerpos y son cuerpos conmutativos, ¿no? Nosotros el que más analizamos en la media es los reales, pero los racionales cumplen con las mismas cuestiones y los complejos van a cumplir con toda la estructura de cuerpo. La diferencia, como ya hemos dicho, entre complejos y reales va a ser la estructura de orden, ¿eh? Entonces, digamos así, que Q, R y C son cuerpos conmutativos. ¿Por qué? Y bueno, no sé, no importa con cuál, pero vamos a decir para mirar uno. Si yo tomo R con la suma, entonces se cumple la asociativa de la suma, se cumple el neutro de la suma, el 0 es el neutro en la suma de reales, todo el mundo sabe esto, se cumple el opuesto de la suma, porque para todo A real existe un menos A, tal A más ese menos A da 0, o sea, da el neutro de la suma. ¿Qué más me falta? En el primer... Ahí está. Se cumple la conmutativa porque hacer A más B es lo mismo que hacer B más A. Después miro R con el producto y entonces el producto es asociativo. El producto en los reales tiene neutro, que es el 1. Yo multiplico por 1 y obtengo A por 1 es A para todo A real. Y lo importante o lo diferente que de N y de Z, que fueron los que analizamos si eran anillo y dijimos, bueno, Z es anillo, N no llega, bueno, pero en R sí voy a tener opuesto de la segunda operación, porque para todo A perteneciente a los reales, con A distinto de 0, existe 1 sobre A o A a lo menos 1, como querramos llamarle, también real, tal que A por A a la menos 1 me da el neutro de la segunda operación, que es 1. ¿Ah? Bueno, esto lo puedo escribir así o puedo escribir como dice la letra del repartido con el asterisco, ¿no? Lo que sé entonces es que todo número real tiene inverso. Por cierto, también se cumple que esta no es necesaria, indispensable, no es necesaria para que sea cuerpo,
pero también se cumple la conmutativa, todo el mundo sabe que multiplicar dos reales da lo mismo en qué orden se lo haga. Por lo tanto, voy camino a un cuerpo conmutativo. Y por último, se cumple la distributiva del producto con respecto a la suma, o sea que A por B más C es lo mismo que AB más AC para todo ABC perteneciente a los reales. Así que con todo esto es que, verificando todo esto, es que digo que R es cuerpo conmutativo. Allí arriba en el opuesto de R por es igual 1, ¿no? Final. ¿No te entendí de vuelta? En la estructura de R por al final en el opuesto es igual 1. Es igual 1. O sea, hay que escribir lo que uno dice. Muy bien. Bueno, nos vamos al práctico 4 a ver si podemos poner a andar estas cosas de las que estamos hablando. Yo voy a hacer algunos y después ustedes van a hacer otros. Si no, no vale. No sé si miraron alguno. Yo el 1 nomás, pero no llegué a la tabla 1. Laura, porque yo sé que Laura mira y no habla. Entonces, contra. Yo lo completé, pero no Bien. me siento preparada como para explicar nada. Bueno, pero te vas a tener que ir acostumbrando a hablar, a explicar. Vamos, bueno. Vamos a ver si podemos ponernos de acuerdo. Hay una operación que la voy a llamar asterisco y lo que pide la letra es completar las siguientes tablas sabiendo que corresponden a operaciones binarias, es decir, operaciones de dos elementos que actúan entre sí y dan como resultado un elemento del mismo conjunto, operaciones que tienen neutro y que son conmutativas. ¿Tá? Como dice acá, son dos casos diferentes para analizar. Hay una operación donde una cosa que nos tenemos que poner de acuerdo es en cómo leemos estas tablas. Cuando yo digo, aquí hay un B, por ejemplo, y ese B sale de hacer, ¿cuál leo primero, el de la columna o el de la fila? Es el de las filas, ¿no? O sea, se lee primero el de la izquierda. Ahí va, bien. B, lo que estoy leyendo ahí, para este B que coloqué hasta ahora, que fue el único que puse, lo que leo es que B asterisco, que es mi operación A, dio como resultado B. ¿Tá? Después hay puesto un C acá, o sea que lo que dice es que A asterisco C, A operación C, da como resultado C, y después hay un B en este último lugar, que quiere decir que C asterisco C es igual a B. Esos son los tres datos que tengo y con eso tengo que llenar la tabla sabiendo que la operación es operación binaria que tiene neutro y que es conmutativa. Bueno, ¿alguna pista? Ahí yo descubrí el neutro, por lo que se ve en la tabla. Sí. Porque si A por B es B, y
y A por C es C, entonces A es el neutro. A por A es A, y A por C es B, te lo digo en columnas, y ahora en filas, A por B. Entonces, ahí va. De ahí, entonces, usando esta información, lo que decís es que A por A va a ser A, ¿estas fueron las que me dijiste? Sí, está bien. B por A va a ser B, que está puesto, C por A va a ser C, porque A es el neutro, y cuando hago la primer fila, va a pasar lo mismo, porque también está el A por A es A por B es B, y A por C es C, que ya está colocado. La ser conmutativa tiene que ser así. ¿Por conmutativa qué? Claro que también que el B ahí, el de arriba iba a ser así también. Ahí está, este y este tienen que ser iguales los resultados por conmutativa, porque en un Y caso el C, por y el A, C también. ahí está, y este con este también tienen que ser iguales por conmutativa, justamente por eso que está diciendo el compañero. Bueno, y Y hasta ahí llegué. bueno, pero algo más pudieron analizar, independientemente de que no lo hayan completado. ¿Pueden decir algo más de los elementos que están acá? Que B es C cuadrado. Sergio, vos sabés que te escucho y se me va la voz, que B, no sé qué dijiste. C por C es igual B. C por C es igual B, ese ya lo tenemos. Ah, por eso, que B es igual a C al cuadrado. ¿Está eso? ¿Está? Está. Pero me faltan llenar estos, ¿no? ¿De ese puedo decir algo? Que va a ser igual al que está en diagonal, Ahí está. al B por Estos C. dos tienen que ser iguales, ¿por qué? Por conmutativa. Conmutativa. Ahí está. Lo que digo entonces es que C asterisco B tiene que ser lo mismo que B asterisco C. B sobre C. Y el B sobre C, a ver, Estoy pensando. bueno, a ver, la letra dice que son dos operaciones diferentes. La segunda queda totalmente determinada. Al decirnos eso, nos da la pauta de lo que puede estar pasando es que la primera no quede totalmente determinada, o sea, que tenga distintos posibles resultados. ¿Ah? Entonces, ¿A qué hace referencia eso? C a la 3 me da 1. hace Que que queda completamente determinado es que el sistema, la solución queda determinada, que la solución es única. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Acá, capaz que pueden ser los dos A o capaz que pueden ser los dos B, o sea, capaz que hay más de una solución que es válida. Eso es lo que quiere decir cuando dice, o sea, si dijera, por contraposición, ¿no? Si me dice que B queda completamente determinada, entonces digo, entonces capaz que la primera no queda completamente determinada. Que no quede completamente determinada quiere decir que es indeterminada. O sea, ¿cuándo es indeterminada? Cuando tengo infinitas soluciones. ¿Ah? Acá no son infinitas, porque el conjunto con el que estoy trabajando tiene nada más que los elementos A, B y C. Entonces, la posibilidad es que esos dos lugares sean los dos, lo que puedo asegurar es que son los dos iguales, ¿tá?
Y en principio podría pensar que los dos pueden ser A, o que los dos pueden ser B, o que los dos pueden ser C. ¿Qué cosas puedo aplicar para tratar de ver si esto estaría bien o podría estar mal, o para que me quede coherente? Bueno, yo puedo, por ejemplo, no fue eso lo que quise tocar. Yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, si asumo que C por B es igual a A, como yo sé de esta, que B es C por C, también podría escribir que C por C es igual a A. ¿Mm? Claro, de asterisco, yo le dejé la 3, pero... Entonces, ¿qué pasa? A mí me falta, a ver si lo puse bien o lo puse al revés. No, está bien. C por C es igual a A. Entonces, C por C, yo sé que es B. Y me queda que B asterisco C tiene que ser igual a A. Eso coincide con lo que tengo en el dibujo. De hecho, ya lo sabía porque hay una cuestión de conmutatividad, como dije antes. Entonces ahora tengo que pensar cuánto da B por B, que es el que me falta llenar. Entonces, B por B, Y 4 veces C. ahí está. Cuando yo digo B por B, es lo mismo que este B, puedo escribirlo como C por C. Y el otro también, C por C, por C por C. Entonces, por ejemplo, puedo resolver que C por C, este que está en el medio, era B, lo tengo que ir mirando, no me acuerdo de memoria, así que C por B por C tiene que ser lo mismo. Y entonces digo, bueno, pero C por B da A, y A por C es C, porque A era el neutro, ¿verdad? Entonces, lo que sí encuentro es que, de acuerdo al resultado que yo puse de C, mi B por B, finalmente es esto lo que calculé, me dio C. Capaz que si yo en vez de haber puesto que B por C era A, o que C por B era A, hubiera puesto que era B o que era C, entonces este lugar iba a cambiar de acuerdo a lo que hubiera puesto en estos dos lugares. Entonces, en definitiva, es posible que tenga tres soluciones. Una solución sería poniendo A y A en esos lugares, ¿tá? O sea, tomándome esta es una posibilidad. Otra posibilidad sería decir, bueno, no, voy a tomar, como la consideración que tengo es que tienen que ser iguales, voy a tomar que C por B es B, o lo que es lo mismo que B por C es B. ¿Ah? Entonces, ¿qué me va a pasar acá? Que cuando yo quiera calcular B por B, como un B lo puedo escribir como C por B, me queda C por B por B. Ahí no adelanto mucho, voy a hacer al revés, voy a hacer como hice recién, no sé por qué hice otra cosa ahora. Voy de vuelta.
Si tengo que hacer B por B, voy a sustituir la B por B por C. Así que me va a quedar B por C por B. B por C por B. Y B por C era B. Acá no hay ninguna que me obligue o sí. Voy a sustituir simultáneamente, como hice hoy, las dos. Sustituyo la primer B por B por C y la segunda B por B por C. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo sé alguna otra que tuviera era que C por C, sé que es B. C por C, sé que es B. O sea que esto me va a quedar B por B por B. Y acá no tengo ninguna, no me da ninguna condición específica para ese lugar. O sea, en definitiva, este número le puedo poner lo mismo, lo que yo quiera. Así que en este caso, o sea, no hay ninguna que me condicione, porque todas las otras, a ver, ¿yo qué puedo hacer para sustituir y poder comprobar cosas? No tiene sentido sustituir cosas en las que involucre el neutro, porque el neutro no me agrega nada. Es como si yo quiero sustituir el 4 por 4 por 1. No voy a cambiar nada en mi multiplicación. Lo que yo estoy tratando de hacer es sustituir el 4 por 2 por 2 o por algún otro producto que dé 4. ¿tá? Entonces, lo que dije es, yo quiero averiguar cuánto vale B por B, y entonces para averiguar cuánto vale B por B voy a sustituir la B por algunos de los resultados que dieron B que no sean los que involucran el neutro, o sea, que no sean A por B, digamos. Y ahí está, tengo dos posibilidades. La que supuse como verdadera en el renglón anterior, pero también tengo que B sigue siendo C por C. ¿Por qué? Porque este dato era de origen. ¿tá? Entonces, ahí es donde tiene que estar la condición. Entonces, voy a sustituir el primer B por C, y el segundo B también por C. Entonces ahora voy de vuelta. C por C, ¿qué me da? Y voy a tomar este otro, C por C es B. O sea que esto me queda C por B por C. Y tengo que B por C es A. Entonces puedo decir que cualquiera de los dos es A y me queda A por C y A por C es C, o C por A es C. Y fíjense que me vuelve a dar C, el B por B, como me dio en el caso anterior. O sea que parecería que ese lugar está determinado independientemente de los valores que yo haya puesto en los lugares de C por B y de B por C. Así que, resultado final. La definición de la operación
queda dada por ABC, BC, voy a poner X, CXB. ¿Ah? Entonces lo que quiero decir es que la operación no está totalmente determinada porque estos dos valores pueden ser cualesquiera siempre y cuando sean iguales para que se cumpla la conmutativa. ¿Quién dijo, Lorena o Laura, que habían hecho el segundo? Las dos. No, no. No, yo tampoco. ¿Alguien nos dijo que había hecho el segundo? Sí, yo lo completé, pero no así con todo ese, lo fui haciendo a ojo y así, Bueno. cálculos mentales, ¿no? Pará, hay cosas, un montón de cosas que se pueden hacer a ojo. Tengo A, B, C, D. Tendría que haber copiado el dibujito en vez de estar haciendo estas rayas todas horribles. Bueno, pero no lo hice. A, B, C, D. Entonces tenemos, acá está A. Los datos que tenemos son estos, entonces, A, B, D, después C, D, después CA y por último A. Bueno, a ver, cuéntenme en alguno de los resultados. A sigue siendo el neutro. Entonces en la primera columna te queda A, B, C, D y en la primera fila también. Perfecto. Otra. Por conmutativa, la diagonal D se completa con D. Te falta una sola allí. ¿Esta? ¿Cómo la diagonal D se completa con D? Sí, eso. Sí, Que tenés claro. una diagonal, yo la llamo así, no sé. Sí, hay una diagonal, está bien. Que le falta una D. ¿Acá abajo? No. No. Ah, entonces no es a la diagonal a la que le falta, a ver. C por ¿Lo C. decís acá? No. Ahí va. Eso, sí, eso, ahí. Perfecto. ¿Y qué más? Y después no sé, la tengo completa, pero tengo que ¿Acá pensarlo qué un poquito. pusiste? Como D, ahí puse A, porque ¿Por abajo qué? tengo D por D, que es A, entonces ahí va A. Por la misma conmutativa, ¿verdad? Y acá Sí, por la misma conmutativa. A, que es D por A, que D por B, perdón, como dijiste vos, que da A, y acá, en este lugar que completé, es B Sí. por D, y eso también tiene que dar A. Bien. Ujú. Ahí, neutro y conmutativa. Bien. ¿Qué pusiste después? De A por A, allí puse B. ¿Y tenés idea de dónde lo sacaste? Estoy mirando eso, espera un poquito. Tiene que ser, porque ahí también tengo B, entre el de abajo, en diagonal abajo también. ¿Y de dónde lo sacaste? Eso mismo. No estaban en la letra, ninguno de los... No están en ninguno. Bueno, ¿y de dónde lo sacaste? ¿Por qué es B y no otra cosa? Yo anoto, es probable que esté bien, no estoy segura porque no tengo el resultado automático, pero... Sí, lo estoy buscando, a ver. Porque ¿No tiene que ser no. inverso? Tiene que haber inverso, ¿no? Tiene que haber inverso, profe, ¿no? No sé, Porque si tengo... no me dice en principio que haya, ¿no? Sí. Pero puede ser que haya. O sea, para que haya inverso, ¿qué tiene que pasar?
B. B operación D. B operación D da A. Esto es otra cosa que lo voy a ir anotando acá. B operación D da A, que es el neutro. Por lo tanto, B y D son inversos. Claro. C. Y C operación C también da A. Y C operación C da A. Por lo tanto, el inverso de C es A. Tengo que, o sea, veo que que B tiene inverso, que D tiene inverso y que C tiene inverso. A no tiene inverso o es el propio A, ¿no? Cosa que es viable porque A, operación A, da A. Profe, creo que lo saqué del último, el último que le falta completar es C, porque la letra decía que B por B daba C. El cuadradito que le falta allí. Sí, el ¿Es cuadradito C? que me falta, vos decís que es C. Sí, ¿Y de dónde porque ya está en el cuadrado, dado en la cuadrícula, que de la columna de la inicial, C, B por B es C. Ya está negrito ahí. Sí, pero lo que va acá es D por D. Y lo que tengo acá es B por B. O sea, lo del inverso, podemos decir que, para ir cerrando partes, ¿no? Esto probaría que todos los elementos del conjunto tienen inverso. ¿Tá? No me estaban en principio pidiendo que lo probara, pero no está mal. Ahora, yo sigo sin poder resolver cuánto dan estas cosas. C por D y resolver o justificar por qué dieron esto. Los últimos tres son, sí, sí. Bueno, la historia es la misma que hice hace un rato, ¿sí? Yo voy a analizar C por D, C asterisco D, tratando de escribir C de otra manera y D de otra manera, pero que sea de otra manera distinta, como dije hoy, no que sea C que es C por A. Sí, ya sé que es C por A, pero no me va a agregar nada porque A es un neutro. ¿Tá? Entonces, ¿dónde tengo el C que no resulte de multiplicar algo por A? Solamente en este lugar que recién dijo Lorena, que es el B por B. O sea, que al C lo puedo cambiar por B asterisco B. Y el D, ¿dónde tengo el D? El D lo tengo en dos lugares, en B por C o en C por B, que es lo mismo, ¿sí? En B por C, B por C era, ¿sí? O C por B. Bueno. ¿Qué puedo hacer con esto ahora? O también podría sustituir uno solo. Podría escribir, eso es lo mismo que hacer B asterisco D, o hacer C asterisco B asterisco C. ¿Tá? Cualquiera de estas tres opciones, de estas tres, son sustituyendo en la... Entonces, ¿qué pasa? Si yo miro este último, por ejemplo, yo puedo conmutar, porque la conmutativa vale, y esto sería lo mismo que hacer C asterisco C asterisco B. Y C asterisco C da A, y A asterisco B da B. Por lo tanto, ahí encuentro una respuesta para cuánto tiene que dar y coincide con lo que había dicho Lorena. ¿Ah?
Si trato de ir por estos otros lugares, me parece que llego a lo mismo. No, me parece que llego a lo mismo, no. Me parece que llego, claro que voy a llegar a lo mismo. Puedo asociar distinto, pongo B asterisco D, B asterisco D da A, según lo miro en la tablita, entonces me queda B asterisco A, y B asterisco A es B por el neutro. Y la primera en realidad no me va a llevar, si no hago otras sustituciones no voy a llegar, porque me quedan B por C y B por B, y esas son justamente las únicas que ya tomé. Por más que conmute no encuentro un producto distinto, digamos. Entonces lo único que puedo hacer es sustituir el B por C, y el B por C por D. Por más que los cambie de orden, no tengo otra manera de salir adelante. ¿Tá? Así que está bien lo que dijo Lorena, eso da B, y la conmutativa me asegura obviamente que dan B las dos, por más que haya probado una sola de estas, porque no tenía por qué haber escrito las dos. Bueno, y ahora hago lo mismo con D. Entonces digo, ¿de qué otra manera puedo escribir D que no sea usando el neutro? Entonces, B por D sería. B por D. No, B por D me da A. La que da D por B, D por B. La que da D es esta, ¿no? Ah, sí, sí. Por C. Entonces me queda que B Sí. por C por D, Sí. ¿no? Entonces ahora lo que hago es, tengo que o conmutar o asociar. Puedo conmutar y decir que esto es lo mismo que B por D por C. Y B por D es A. Y A Sí. asterisco C me da. Ese. Así que está bien también la propuesta de Lorena. Profe, ¿Sí? ¿por qué D por D es C? Porque Lorena, tipo, llegó a ese resultado nomás. No, es C por esto que termino de escribir. Por lo de abajo. Está. Claro. Lorena me dijo que le había dado C, que no sabía mucho, que lo había sacado medio a ojo. ¿Tá? Ujú. Yo dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Y entonces para probarlo, lo que hago es trabajar con el D por D. Parto del D por D, sustituyo una D por un producto que no tenga la A, porque si tiene la A es el neutro. Porque te da el neutro. Sustituir por D por A, ¿verdad? Entonces busqué uno que diera D, encontré que el único que da D era el B por C, o C por B, que es lo mismo por la conmutativa, lo sustituí, y después las cosas que tengo las conmuto y las asocio de tal manera de poder aplicar otro resultado que conozca. No me sirve volver a sustituir B por C por D, entonces tengo que pensar en sustituir o C por D o B por D, que son los dos elementos que no había escrito en el renglón anterior. ¿Tá? Elegí poner B asterisco D y luego por C, y entonces el B asterisco D lo sustituyo por A, que lo saco de la tabla. Podría, en vez de haber asociado de esta manera, podría haber cambiado y haber dicho acá, bueno, en vez de poner B por D, B por C no lo puedo poner si no vuelvo para atrás. Puse B por D. La otra combinación posible es poner C por D asociados y por B. Entonces digo C por D, lo tengo en la tabla, lo justifiqué recién, da B, entonces me queda B asterisco B. Y B asterisco B, si lo busco en la tabla, me da C, o sea que por cualquiera de los dos caminos
llegué al mismo resultado como era de esperar, porque lo que tengo es una operación. Bueno, ahora vamos a hacer así. Yo me voy hasta el patio un ratito, así los dejo que trabajen solos y tratan de trabajar el 2 entre ustedes. ¿Está? Así hablan tranquilos entre ustedes, yo no los escucho. Lorena. Hablen, hablen. Hablen bajito que se escondió atrás de la puerta. Sí, Atrás del murito ahí. está en la cocina haciendo el almuerzo. Ay. No, yo no llegué a verlo, no sé si alguien lo vio, lo bichó, lo pensó, lo leyó. Lo hice, pero no sé si quieren lo pensamos entre todos. Bueno, Operación. Ahí. No tengo idea yo esto. yo no llegué a leerlo porque era re tarde ya. Sí, no, es conmutativo. Escuché que alguien pedía el repartido, pero se escucha re bajito. Re bajito, sí. No sé si alguien no tiene PDF para pasarlo al grupo. Yo tengo que tengo que ir a buscar a las nenas ahora, así que me parece que me voy a desconectar. ¿Qué pierna, Laura? Anda. Se peleó por la tangente. Yo ahí pasé el ejercicio al grupo, no sé si les sirve de algo. O sea, la letra, ¿Pero claro. querés Yo el contar qué ejercicio fue no lo lo que hice. hiciste? No, yo no lo hice el ejercicio, solo pasé la letra. Ah, no sé. No sé si quieren les cuento lo que pensé. Dale. Por ejemplo, bueno, a ver, les puedo mandar una foto porque capaz si hablo en el aire Sí. se entiende menos. Para que les mande una foto y ya les cuento.
Bueno, para la primera operación con asterisco, lo que hice fue A operado con B me tiene que dar igual a B operado con A. Y tenemos que A operado con B es A más 2B. Entonces B operado con A va a ser B más 2A. Entonces, como no sabía si se cumplía eso, lo que hice fue probar un ejemplo. Me tomé, por ejemplo, A igual 1 y B igual 2 y probé y me dio que no era lo mismo, entonces, por lo tanto, no se cumple. No sé si me siguen hasta ahí. Una Sí, pregunta. se entiende claro lo que Cuando explica. vos pones asterisco, ¿viste? Que es la operación, Sí. vos podés asignarle la operación que vos quieras. Por ejemplo, vos le asignaste suma. No, porque en la letra ahí tenés que A asterisco B es A más 2B. Ah, está. Dale, Te lo da gracias. la letra. Y bueno, después para la otra operación, A sería punto B, tenés que es 2 A por B. 2 por A por B. Entonces, para esa A operado con B tenemos que es 2 por A por B. Entonces, B operado con A, que me faltó poner eso ahí, sería 2 por B por A, que en realidad es lo mismo. O sea, no importa el orden de los números, va a dar lo mismo eso. Entonces, en ese caso, con esa otra operación me dio que se cumplía. No sé si me entendieron lo que expliqué. Sí, sí. Sí, se entendió. Y bueno, y para la asociativa fui haciendo lo mismo. Tenemos que, para la operación asterisco, tenemos que A operado con B es A más 2B. Y eso operado con C. Entonces yo lo que hice fue pensar que mi A más 2B en la operación asterisco sería como el A. No sé si me siguen. Y el C sería el 2B, digamos. Entonces me quedaría A más 2B más 2C. O sea, el primer elemento le sumo 2 veces el segundo. Por eso me quedó A más 2B más 2C. No sé si me siguen hasta ahí. Yo ahí en esa última explicación como que me perdí un poco, pero no sé. Sí, no respondí por eso, porque la estaba analizando. Sí, yo me perdí un poco. Claro, porque hay que tener en cuenta la definición que nos da de la operación. O sea, hay Claro, dos viste que, elementos, el primero y el segundo. El claro, primero lo dejas como está y el segundo lo multiplicas por 2. Eso creo que claro. es lo que dice Malena. Entonces, A más 2B sería mi primer elemento y C sería mi segundo elemento. Entonces, mi primer elemento, A más 2B, lo dejo como está y al segundo lo multiplico por 2. Sí, perfecto, ya entendí. Y bueno, lo mismo del otro lado y después lo que hice, bueno, sacar el paréntesis y me quedó o sea, no me quedó una igualdad, ¿no? Porque del otro lado me quedó 4C, o sea, del lado derecho me quedó 4C y del izquierdo me quedó 2C. Por lo tanto, no cumple la asociativa. Porque del lado derecho mi primer elemento es el A y mi segundo elemento es B más 2C. Y a todo eso lo tengo que multiplicar por 2. Entonces, el C me queda multiplicado por 4 y del otro lado me queda multiplicado por 2. Y bueno, para la operación punto, digamos, fui aplicando la definición que me daban y bueno, fui haciendo lo mismo que hice para la primera, digamos, y llegué a que se cumplía. No sé si no entienden algo de lo que escribí o lo que sea, me preguntan. Sí, no, se entiende, sí. No sé, hay más personas capaz que quieran preguntarte algo.
Yo lo único que te iba a decir es que arriba del entonces en la asociativa te comiste un 6 al lado del 4. Te digo porque capaz si alguno lo lee después no entiende por eso. ¿En dónde? En el entonces que dice en la asociativa no se cumple, la asociativa, arriba, al lado del 4 falta un 6. Sería más 4C, termina el después del paréntesis. Claro. Ah, gracias. Está silenciada, profe. Ah, Ahora sí. Bueno, ¿y qué pasó? Malena al frente. Malena lo había hecho y pasó al grupo lo que hizo y nos explicó. Y creemos todos que está bien. Bien, bien. ¿Está en el WhatsApp? Sí, Sí. Bien. Bueno, así que probaron que es conmutativa. La operación, primero lo hicieron con A asterisco B. Así que A más 2B y B más 2A. Bueno. A más 2B y B más 2A. Está bien.
capaz no era necesario poner A igual 1 y B igual 2, simplemente decir que la expresión A más 2B y la expresión B más 2A no son iguales para todo A y todo B, pero está bien hecho así. Después probaron la conmutatividad de la segunda, y entonces en la segunda se ve que esas cosas son ciertas, porque A y B son naturales, por lo tanto la conmutatividad en N sabemos que es cierta, o sea que escribir AB o escribir BA es lo mismo. Después la pregunta es si son asociativas, A asterisco B asterisco C, aplicamos la fórmula primero a lo que está entre paréntesis, después al resto, y entonces llegamos a una cosa donde no son iguales a ambos lados en forma evidente. Vieron que acá... Profe, Sí. se me complica un poco entender el tema de la sustitución después, no sé, como que me remezcla. O sea, la primera parte, esa que dice A más 2B por C, está, más o menos como la entiendo. Pero después la segunda parte, esa de A asterisco B más 2C, no sé, me remezcla. Como que siento que no me doy cuenta, así a simple vista, por qué se sustituye de esa forma. Bien. Creo que también la pregunta que estaba en el chat, que no sé si era tuya o de quién era, no me fijé de quién era. No, era Agustín que había preguntado. Ahí está, bien. Podía Va investigar por el después. mismo lugar, o sea, la dificultad que tiene el tema es que es el nivel de abstracción que necesita el proceso matemático que se plantea. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Todo el mundo en el liceo alguna vez, incluso en la escuela alguna vez, habló de estas propiedades. El tema es cuánto analizaron de estas propiedades como para poder trasladarlas ahora a una situación genérica, o sea, independiente, una situación independiente de la operación en sí conocida. Entonces, si ustedes buscan un texto sobre esto, no van a encontrar nada más allá de lo que vieron hasta ahora. Por supuesto, pueden buscar, yo les recomendé algunos libros para que usaran, pero básicamente estructuras numéricas es un tema que aparece en todos lados. Por su nivel de abstracción es que yo planteé de que vamos a hacer ahora una primer mirada a estructuras y después las estructuras las vamos a seguir trabajando durante el año, porque es una cosa que no queda para todos comprendida en el primer momento, ¿tá? Entonces, cuando acá está planteado el tema de la asociativa, por ejemplo, porque fue con la que preguntaste, pero es más o menos la misma historia en cualquiera de los casos, yo tengo que usar dos herramientas. Por un lado, la definición o el concepto de la propiedad asociativa. La propiedad asociativa lo que dice es exactamente esto que está escrito en el primer renglón. Dice que si yo asocio dos o asocio otros dos, el resultado es lo mismo. O sea, A asterisco B asterisco C es lo mismo que A asterisco B asterisco C. En la suma uno dice A más B más C es lo mismo que A más B más C. Y probar esto en la suma no lo hicieron, no corresponde hacerlo, porque la suma en R o en Z no es un teorema, forma parte de la definición de la estructura algebraica. No se prueban las propiedades que conforman el axioma. En matemática, hay que tener claro, esto lo leímos en los primeros días, aquello introductorio, los axiomas son como la definición, es algo que no hay que probar, que se da por verdadero. Entonces, en N yo no pruebo en N o en R, yo no pruebo
que la asociativa vale. Pero en esto que me están pidiendo a mí, lo que quieren es que pruebe que la asociativa vale en un conjunto particular, en un conjunto donde A, B y C son naturales, pero además se da la operación asterisco. Y ese es el otro tema. Entonces yo a veces, para que no se arme lío con las letras, yo escribo la definición con unas letras distintas, ¿no? Digamos, X asterisco Y, de acuerdo a la definición de la operación asterisco, es el primer elemento, el que está antes del asterisco, más 2 veces el segundo elemento. Y cuando digo este más es el más conocido de toda la vida. ¿Tá? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron acá? El A asterisco B usaron esta definición, entonces va a ser X más 2Y, o sea, el primer elemento A más 2 veces el segundo elemento. Cuando voy a la derecha, tengo que resolver primero, por una cuestión de órdenes, lo que está en el paréntesis. Por una cuestión de prioridades, no de orden en cuál pongo primero, ¿no? Entonces digo, bueno, en B asterisco C tengo que aplicar la definición asterisco. La definición asterisco dice que cualquier elemento asterisco, un segundo elemento, es el primer elemento más 2 veces el segundo. Por eso pusieron el primer elemento B más 2 veces el segundo elemento, que en este caso es C. Ahora cuando vamos al segundo renglón, el A más 2B pasó a ser el elemento primero, el que está a la izquierda del asterisco. Este es el que en esta fórmula sería mi X, es el número que está antes del asterisco. Y este que está a la derecha, el C, sería el que en la fórmula es el I. Entonces, al aplicar la fórmula, la definición de asterisco, me va a quedar el primer elemento más 2 veces el segundo elemento, porque así es como definí la operación. A más B más 2 veces el segundo elemento, ¿tá? Que era este acá. Y a la derecha la historia es la misma. Hay un primer elemento que es A y un segundo elemento, el que está después del asterisco, que es B más 2C. Entonces, al aplicar la definición de la fórmula asterisco, esto me va a dar el primer elemento más 2 veces el segundo elemento. Hablo de elementos o hablo de X e Y para no hacer lío con la A, la B y la C. Después, a partir de acá ya no hay historia, porque lo que me quedan son A, B y C, números naturales, y más es la operación suma conocida por todos, o sea que actúa como siempre. A más 2B más 2C es igual a más 2B más 4C, aplicando la distributiva en N. Y esas cosas, obviamente, como puso Malena acá, son distintas. Por lo Profe, tanto, ahí me faltó un C, más 4 puse y me faltó... te faltó el C acá. Bien. Bueno, está ahí. Bueno, y después con el mismo criterio hacemos la otra asociativa, ¿no? A punto B, la operación punto, dice A punto B, o sea, en forma genérica yo puedo escribir X punto Y es 2XY. Cuando digo 2XY, estoy hablando del producto XY común, digamos. Entonces, cuando digo A asterisco, A punto B, que es lo que está entre paréntesis, que es lo que tengo que resolver en el primer renglón, digamos, eso lo voy a cambiar por 2AB porque aplico la operación punto. Y del otro lado, A punto, B punto C lo voy a cambiar por 2BC porque aplico la operación punto. Después, al tercer renglón, tengo que aplicar la operación punto, pero ahora el elemento que está antes del punto, lo que sería mi X, es el 2AB. Por eso esto se va a hacer 2 por ese número,
por el segundo elemento. Y a la derecha lo mismo, tengo A, punto, y este es mi segundo elemento, o sea, el que llamé I en la fórmula. Entonces va a ser 2 por A por ese segundo elemento. Ahora lo que me quedaron son naturales con la operación producto definida en los naturales, o sea que puedo asociar, conmutar, etcétera, etcétera. Además sé que 2 por 2 es 4, así que 4 veces de cada lado, y entonces la asociativa funciona. Y después faltaba la distributiva de una operación con respecto de la otra. En este caso, no vi todavía lo que hizo Malena, ahí está. En este caso, cuando me dicen la distributiva de una operación con respecto de la otra, no me dicen en realidad cuál respecto de cuál. Entonces, ahí yo podría pensar en, a ver si puedo, yo puedo coincidir con lo que escribió Malena, que fue pensar en la distributiva del producto respecto de la suma, porque en general es así como se define la distributiva, pero no, en realidad la letra del ejercicio, bueno, a ver si me deja pegar acá, ahora sí. Ahí va, Malena planteó la distributiva del producto respecto de la suma. Entonces, ahí yo diría que esta forma, como está escrita acá, es una forma como de recordatorio, yo voy a poner así, porque en realidad lo que hizo Malena fue pensar cómo era la distributiva que conocíamos y cómo la aplico, y en realidad cómo lo aplico a este ejemplo, a esta definición, sería esta forma o la forma de A asterisco B.C. ¿Por qué? Por eso de que me decía antes, porque no me dicen la distributiva de punto respecto de asterisco, ni tampoco me dicen la distributiva de asterisco respecto de punto, me dicen la distributiva de una operación respecto de la otra. Entonces podría ser esta que está planteada acá o esta que está planteada acá. Entonces, acá Malena asoció la operación punto, que además es la segunda de las que está definida en el ejercicio, a la operación producto. Por eso es que eligió hacer esa. Y bueno, como yo sé que la operación distributiva, la propiedad distributiva, tiene ese formato, aplicó ese formato a las nuevas operaciones, donde dice por para la distributiva en R, digamos, puso punto, y donde dice más, puso asterisco. ¿Ah? Entonces le quedó ese primer renglón y luego aplica la definición de las operatorias, de las operaciones, con los órdenes, con las prioridades que me indican las operaciones. El signo, ustedes saben que el signo de más separa términos, o sea que a la derecha tengo que hacer primero A por B y A por C y al final sumar, y a la izquierda tengo un paréntesis que me indica que primero tengo que hacer B más C. Así que, haciendo esa analogía en este caso, primero tengo que hacer el B asterisco a C, que lo cambió por B más 2C, porque la operación asterisco decía que era el primer elemento más 2 veces el segundo, y a la derecha hay que hacer A punto B, que la definición punto era 2 veces el primero por el segundo, y A punto C, que la definición de punto era la misma, era esa, 2 por A por C. Y ahora tengo que resolver A punto B más 2C, así que este es como el primer elemento antes del punto, este es el que está después del punto, así que la operación punto era 2 veces el primero por el segundo. Así que 2 por A por B más 2C. Y a la derecha, este es mi primer elemento, este es el segundo elemento, y la operación asterisco daba el primer elemento más 2 veces el segundo.
O sea, mi primer elemento 2AB más 2 veces el 2AC. Lo que me quedan luego son productos y sumas habituales con distributiva habitual, así que hace la distributiva 2AB más 2A por 2C, o sea 4AC, y a la derecha 2AB más 2 por 2AC, o sea 4AC, y ahí se verifica. Si hubiera querido probar la distributiva de la operación asterisco respecto de la operación punto, esto sería igual a esto tendría que ser igual a asterisco B punto a asterisco C. Entonces hacer la distributiva de la operación asterisco respecto de la operación punto. Entonces hago acá el B más el B punto C, porque tengo un paréntesis, entonces lo tengo que hacer primero, me da 2BC, a la derecha tengo que hacer el A asterisco B, el A asterisco B me va a dar A más 2B, y el A asterisco C me va a dar el primer elemento más 2 veces el segundo. Acá vuelvo a hacer la operación asterisco daba el primer elemento más 2 veces el segundo elemento. Acá tengo la operación punto era 2 por el primer elemento por el segundo elemento. Cuando haga estas cuentas, que ahora son sumas productos habituales, voy a ver que en este caso la distributiva no se verifica, ¿sí? Porque acá va a dar una cosa mucho más grande, porque van a aparecer incluso los A cuadrado, ¿no? Esto va a ser A cuadrado por el 2, después tengo 2AC por el 2, o sea 4AC, no necesito siquiera terminar de escribirlo. Ya con haber escrito esto, veo que esta distributiva no se cumple, pero esta, que es en principio, si me hubieran dicho probar la distributiva, y no me hubieran dicho más nada, hubiera hecho solamente esa prueba, como hizo Malena, porque esa es la distributiva habitual. ¿Ah? Hago la otra porque en realidad la pregunta dice, ¿es distributiva una operación con respecto de la otra? Es como que me dan la chance de pensar en el producto, en el asterisco respecto de punto o en punto respecto de asterisco y me dan como la opción. Bueno, ¿preguntas de esto? Me voy a saltear el 3. Me voy a saltear el 3 para que lo hagan de deberes, porque les tendría que salir el 3, el 5 y el 6. ¿Ah? Y voy a mirar el 4, porque el 4 es un poco distinto, porque en vez de trabajar con elementos de una dimensión, digamos, trabaja con elementos de 2 dimensiones. En el 4 dice, dado el conjunto Z por Z, ahora en vez de trabajar en Z o en R o en N, el problema habla de Z por Z. O sea que en vez de hablar de elementos de una dimensión, voy a hablar de elementos de 2 dimensiones, como son en forma genérica los pares AB. ¿Ah? Asócienlo si quieren con la idea de puntos o con la idea de vectores, lo que les guste más. Entonces va a definir 2 operaciones el ejercicio. Dice que la operación suma de 2 pares ordenados, AB más CD, da esa suma habitual, que es A más C, B más D. O sea, como sumo habitualmente puntos, como sumo habitualmente vectores o como sumo habitualmente matrices. ¿Tá? Esa es una definición habitual, así que es probable que se porte bastante bien.
Y la otra definición que me va a dar es la operación de esta llamaba asterisco, y esta se llama punto, y dice que AB punto CD me da un resultado que es AC 0. Y esta sí es una definición arbitraria, que no se parece a ninguna de las habituales, ni en puntos, ni en vectores, ni en matrices. Solo es para este ejercicio, y lo que pide es investigar si es un anillo. ¿Ah? Entonces, bueno, para investigar si es un anillo, lo voy a hacer dadas las operaciones, usando las operaciones en ese orden que me las dieron. O sea, voy a pensar en que asterisco es la primera operación y que punto es la segunda operación. Entonces, para investigar si es anillo, ¿qué tenía que ver? Tenía que ver que el conjunto con la primera operación fuera, ¿qué tenía que ser? ¿Grupo solamente? Grupo Grupo conmutativo. conmutativo. Ahí va, grupo conmutativo. Y el conjunto con la segunda operación, ¿qué tenía que ser? Semigrupo. 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 Ahí está. Y entonces, lo otro que me falta ahora, ¿qué es? La distributiva. Ahí está, la distributiva. Bien, entonces, para que sea grupo conmutativo, ¿qué se tiene que cumplir? Asociativa, neutro, simétrico, opuesto o inverso, como lo querramos llamar, y conmutativa para que sea grupo conmutativo, ¿no? Bueno. Pruebo entonces, empiezo por probar la asociativa de la suma, de la primera operación. Entonces, ¿qué quiere decir la asociativa? La asociativa quiere decir que si yo tomo un elemento, asterisco otro elemento, asociados estos dos primeros y este por último, esto tiene que ser igual a AB asterisco CD asterisco EF. ¿Sí? Eso es la asociativa. O sea, la asociativa es, dados tres elementos, es poner en un caso los paréntesis en los primeros dos y en el otro caso los paréntesis en los últimos dos. Eso es lo que me está diciendo la asociativa. ¿Ah? Entonces, bueno, acá aplico la fórmula, primero al paréntesis. Entonces dije que es la suma habitual, se suma primer elemento más primer elemento, segundo elemento más segundo elemento. A más C, B más D. Me queda luego hacer eso asterisco EF. Del otro lado voy a hacer primero lo que me marcó el orden de los paréntesis, así que va a ser primer elemento más primer elemento, segundo elemento más segundo elemento. Ahora tengo que hacer el asterisco Tengo un par donde el primer elemento del par es A más C y otro par donde el primer elemento del par es E. Así que la suma del primer elemento más el primer elemento me da esto y el segundo elemento más el segundo elemento me quedó eso. A la derecha lo mismo, el primer elemento más el primer elemento del segundo par, coma, el segundo elemento más el segundo elemento del segundo par. Y eso funcionó y me dio dos pares que son iguales porque sus primeros elementos son iguales y sus segundos elementos son iguales. Si quiero ver el neutro, voy a hacer hasta el simétrico y les voy a dejar el resto de deberes. Si quiero ver el neutro, ¿qué era el neutro? Era probar
que para todo elemento del conjunto, vamos a suponer, para todo AB perteneciente al conjunto, lo que tiene que pasar es que tiene que existir un neutro. El neutro, si pertenece al mismo conjunto, tiene que ser una cosa que sea un par también, ¿no? Para pertenecer a Z por Z, tiene que ser un par que le puedo llamar de cualquier forma, o alguien si quiere puede decir, a mí me parece que es el 0, 0 y prueba directamente con el 0, 0 y le va a dar que es. ¿Tá? En este caso le va a dar que es. No sé si va a pasar en otros casos, pero si no sé cuál es, si no sospecho cuál es, digo, bueno, existe un elemento que le llamo N1, N2, que pertenece al mismo conjunto, tal que, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que AB, operación, ese elemento, ¿qué significa que sea neutro? Que el resultado sea el mismo AB. O sea, ¿por qué el 0 es el neutro de la suma? Porque cualquier número más 0 me da el mismo número. ¿Por qué el 1 es el neutro del producto? Porque cualquier número multiplicado por 1 me da el propio número. Entonces acá lo que tengo que buscar es cuál es el número que, haciéndolo asterisco con AB para cualquier AB, me devuelve el propio AB. Entonces, para probarlo, simplemente lo que voy a hacer es decir, bueno, voy a aplicar la operación asterisco. La operación asterisco era primer elemento más primer elemento, segundo elemento más segundo elemento, y esto me da AB. Y acá tengo dos pares ordenados. Nosotros ya vimos a principio del capítulo del año la definición de par ordenado. Dos pares ordenados son iguales si solo si son iguales sus elementos respectivos. O sea, si A más N1 es igual a A y B más N2 es igual a B. Entonces, despejando de acá, N1 tiene que ser 0 y despejando de acá, N2 tiene que ser 0. Entonces, el neutro de la operación asterisco existe y es el par 0, 0. Si yo quiero plantearme el inverso, opuesto o simétrico, vamos a llamarle opuesto porque es de la primera operación, o puedo llamarle simétrico que vale lo mismo. ¿Ah? ¿Qué es lo que dice la propiedad esta? Dice que para todo par que yo me tome del conjunto Z por Z, va a existir ¿qué? Un par opuesto a este. Va a existir el opuesto del par AB, tal que el par AB operando con el opuesto del par AB me dé la operación simétrica. La propiedad simétrica siempre me tiene que dar como resultado el neutro de la propia operación. O sea que si la operación asterisco tuvo como neutro el 0, 0, entonces este producto, esta operación, me tiene que dar el 0, 0 como resultado. Le voy a llamar al opuesto de AB, como no lo conozco, no le voy a poner O para que no se arme lío con el 0, le voy a poner XY cualquiera. ¿Tá? Tengo un par, el opuesto de AB le voy a llamar XY. Entonces voy a intentar aplicar la definición de la operación asterisco para estos nombres, para estos elementos. Entonces AB asterisco XY, aplicando la operación asterisco era el primer elemento más el primer elemento, coma, el segundo elemento más el segundo elemento. Pero te puedo esperar otra para que puedas grabar. Entonces, como estos son iguales, estos pares ordenados son iguales, dijimos, dos pares ordenados son iguales, si solo si el primer elemento es igual al primer elemento, y el segundo elemento es igual al segundo elemento. Estoy tratando de averiguar el opuesto, saber si existe y averiguar quién es. Entonces, ¿el opuesto quién era? El que había llamado XY. Entonces yo tengo que saber quién es X y quién es Y.
Entonces X es 0 menos A. Despejando de acá, Y es 0 menos B. Como A es un número entero, menos A es un número entero. Por lo tanto, X existe. Misma idea para Y. Entonces, el par opuesto de AB existe y vale menos A menos B. Así que hasta ahí voy probando que este conjunto, que podría ser el de los vectores de R2, vamos a decir, o el de los puntos de R2, con estas dos operaciones va cumpliendo las cosas que me pedían para verificar que fuera, para ver si es anillo. Yo les dije de entrada, es probable que la operación asterisco, que es la suma habitual, es como ustedes suman habitualmente los puntos, los vectores, las matrices, es probable que se porte bien y cumpla todas las propiedades. No me animo a afirmar eso de entrada para la segunda operación, porque la operación punto es una operación bastante rara. A, B, punto, CD me da a C, 0. El producto de las primeras componentes y necesariamente 0 como segunda componente. Así que, bueno, de deberes, si pueden terminan pero me interesa más que hagan el 3, o sea, el 3 y el 5 deberían salirles bien. El 4 y el 6, bueno, les puede dar un poquito más de trabajo o pueden tener que pensar más cosas, pero también los pueden hacer, obviamente. Bueno, ¿preguntas? Agustín, yo no creo que tengas carencias específicas. Creo que todos venimos de hacer muchos ejercicios en media y la diferencia es que algunos, por su forma de pensamiento, por su estructura, dan el paso más rápido para poder ver las cuestiones en formas más abstractas que otros. Pero las diferencias de partida no son tan importantes en este aspecto. Obvio, busquen donde quieran, vean y sumen lo que puedan, pero no se hagan mala sangre, demasiada mala sangre, porque es un tema que no les va a quedar a todos entendido esta semana. A algunos les va a llevar más tiempo y eso no quiere decir que en el curso de fundamento no puedan avanzar. Nos vemos mañana entonces. Bueno, profe. hasta Nos mañana. vemos. Chau, Mañana, chau. gracias. Bien. Nos vemos.